Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que recién se están sumando, yo soy Caro y junto con Santi, mi pareja, vivimos viajando desde enero del 2020 en una casa sobre ruedas. Después de 2 años y medio de haber viajado a bordo de nuestra Volkswagen Amarok con un camper montado encima, volvimos a la Argentina a cambiar nuestro motorhome en Silfred Motorhome en Río Segundo, Córdoba. Y en el video anterior te estuvimos mostrando cómo fue despedirnos de la casita que nos acompañó a lo largo de 55.000 kilómetros y cómo fue conocer nuestra nueva casa que tiene todo lo que nosotros estamos necesitando en estos momentos y nos va a acompañar en esta nueva etapa que está comenzando. Así que te invitamos que, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en esta etapa que se viene con todo. ¿Nos vamos? Vamos. Gracias por tanto y al que venga que tenga más aventuras y amor. Y aquella frase que teníamos para mí es todo también. Si te hace feliz, vale la pena. Chau. Ahora es toda alegría porque allá nos espera la camioneta 2.0. ¿Nos Ya vamos? lloré todo lo que tenía que llorar y ahora energías nuevas para salir. Mirá lo que es esto, por favor, mostrá. Yo no puedo creer. ¡Tarán! Nos vamos. Santi sacó el camper de acá en octubre del 2019, así que ahora la versión 1.0, ahora tengo que sacarlo yo. Pero antes de salir, Y la llamita no se va a perder ni un kilómetro. Vamos a poner ahí y ahora vamos a hacer un nudito para que no quede tan largo. Como tenía la otra. sal de ahí, llamita, llamita. Estamos listos. Listo, la llamita. Me parece que quedó un poquito, estaba media ahorcada, pobrecita. Quedó un pero poquito cortita, a ver. Ahora sí. ahora me parece mejor. Ya estamos listos. ¡Qué emoción! ¿Y cómo lo puede hacer de otra manera? Vamos a estrenar la Hakuneta 2.0, pero no Con estamos solos. amigos. Acá estamos siempre nosotros, prendiendo la joda, estamos Mirá cómo se portaron, nos esperaron con empanada, todo. 2 botellas de vino. Empanada de tinto. Así que vamos a hacer el primer brindis en la Hakuneta. Así que los chicos estuvieron en la despedida y en la bienvenida. Y la bienvenida, ¿no? Por poco los chicos nos fueron a Silfred con nosotros. Hoy a Casi. buscarla. No nos faltaron ganas. Ganas nos faltaban, ganas nos No era faltaban. para tanto. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones, chicos. Gracias, amigos. ¿Qué tal el primer armado de la cama? Me llevó un montón, no sé. Porque tenemos un colchón. Miren lo que es el colchón. Mide 20 centímetros de altura. Y entra bien encajadito, es 1,30 m por 1,90 m. No puedo contar más cosas hasta que nos hagan la altura, así que solo les puedo contar eso. Estoy re feliz de que entro sentada. Así que estoy muy emocionada de dormir en nuestra nueva casita. Me encanta, estoy muy feliz. Yo les voy a contar más chiches que tenemos acá. Buen día, mi amor. Buen día. ¿Qué tal la primera noche? Me encantó. Me desperté un par de veces, pero creo que por nada, de la... ¿Cómo todo se dice? nuevo. De todo nuevo, pero dormí espectacular. Lo feliz que estoy con este colchón. Divino. ¿Vos cómo dormiste? Re bien. Yo re bien. Es un poquitito más angosta que la otra. Creo que el tamaño del colchón es el mismo, pero como que entra más justito. Y como yo mido 1,80, mido justito. Pero entré perfecto, pero me sentía un poquito más Encerrado. encerradito que en la otra. Porque la otra Hakuneta tiene el tambucho como más grande y esta lo tiene como un poquito más
Y ¿Acá? teníamos el calzado guardado acá atrás, entonces te da un toquecito más de aire. Pero Y, acá es más alta, esta parte es más alta. por ejemplo, acá que yo duermo de este lado no tenía nada y acá tengo una parecita. Pero estoy feliz de poder sentarme en la cama. Sí, espectacular. Vamos a preparar un matecito. Y nos despedimos una vez más de estos personajes que vinieron a compartir con nosotros este momento tan importante. Despedida y bienvenida a las Jacunetas. Muy agradecidos de que nos hayan invitado a este momento, así que disfruten, chicos, de su nueva camioneta. Lo mejor para esta nueva etapa del viaje, una nueva Jacuneta llegó a nosotros. Escúchenme, la Jacuneta nueva es 4x4, así que Esto necesita aventuras. claro, Pide ripio. vayan preparando a la cambio para más aventuras. Pide ripio, pide ripio. Esperamos verlos nuevamente, amigos. Los Nosotros queremos. también. Adiós. Buen viaje. Qué emoción, nuestro segundo día acá en Casita Nueva. Me cuesta todavía acostumbrarme. Hemos cambiado todo el desorden que teníamos, no sé si desorden o cantidad de cosas que llevábamos en el asiento de atrás por tener la puerta a nuestra casa así de directo. Y ahora nos vinimos y nos dejamos la llave atrás, así que ahora no podemos cruzar por acá adentro, nos tenemos que organizar un poco. Hay que acostumbrarse, pero nada, la verdad es que estamos re felices. Nos separamos de nuestros amigos, esperamos volver a cruzarlos y seguimos haciendo cositas para la Jacuneta. En estos momentos nos estamos yendo rumbo a Córdoba capital, que hace muchísimo que no andamos por allá, a buscar algo que se va a sumar a este viaje. Tomaselli. Primer peaje que pagamos, bueno, nos está pasando lo mismo que nos pasó en algunos peajes con la Jacuneta anterior, que es que te cobran el doble por la altura si el vehículo supera los 2,10 metros. Así que acabamos de pagar 260 pesos en vez de 130, que sería lo que pagaría una camioneta de altura normal. Y ahora no se puede bajar como el camper para decirle que es una carga, es un motorhome de alto. Hemos llegado a la ciudad de Córdoba y como ustedes saben, a nosotros nos gusta muchísimo la aventura y algo que teníamos muchas ganas de sumar en la Jacuneta 1.0 era un par de bicicletas por un montón de situaciones, tanto porque llegábamos a una ciudad y moverse con el camper era complicado, entonces decíamos que bueno sería tener unas bicis para poder recorrer la ciudad o para hacer caminos de montaña, aventuras y demás, pero nunca podíamos hacer eso, en realidad nunca nos animamos por el hecho de que no teníamos dónde poder llevar esas bicicletas. Llevarlas arriba del techo nos daba un poco de desconfianza porque no queríamos que quedaran a la vista, que se vieran y después estar intranquilos por el tema de la seguridad. Pero este modelo Silfred Terra de Silfred Motorhome tiene algo espectacular para nosotros. O sea, seguimos encontrándole todas las ventajas, por eso estamos enamorados de la nueva Jacuneta, que es que tiene una baulera. Vení que se las vamos a mostrar. Tiene dos cerraduras que ahora las tenemos abiertas. Y acá tiene una baulera que ahora desde día no se ve, pero tiene luz que se enciende automáticamente cuando abrís la puerta. Acá va la garrafa, ya le vamos a mostrar bien, pero la garrafa y un tanquecito de agua, y tiene un soporte para colgar dos bicicletas sin necesidad de tener que armarla y desarmarla o ponerle la rueda. Entonces creemos que va a ser muy práctico para sacarla, andar y guardarlas. Así que habiéndoles contado cuál ha sido nuestra situación y esto de, como decía Santi, de tener la comodidad de que después podamos llegar a cualquier lugar y bajar las bicis sin problema y usarlas, es por eso que hemos venido a Tomaselli, donde acá nos esperan dos bicis que se las vamos a estar mostrando en este preciso momento.
entramos a Tomaselli a buscar nuestras bicis. Y nos invitaron a conocer la planta. Y estamos chochos. Para quienes no nos conocen, nosotros trabajábamos en Grupo Arcor, en la fábrica, en una planta de chocolates. Entonces estábamos todo el tiempo en la fábrica y nos gustaban mucho los procesos. Y si bien era totalmente distinto, porque acá hacen bici, nosotros hacíamos chocolate, pero entrar otra vez a la planta fue como un poquito de nostalgia. Estamos chochos viendo, disfrutando de ver cada uno de los procesos, cómo conocer un mundo nuevo, ¿no? De cómo se hace una bici. Estoy re contenta. Así que un día súper distinto. Y ya finalizamos el recorrido por la fábrica. Hay un montón de ofertas de bicicletas. Tienen bicis eléctricas, pero la que nos vamos a llevar nosotros es la bici Oxea Ridge rodado 29 para los dos. Qué colorete metiste, ¿eh? Para seguir poniéndole... Mira qué tal. Tengo miedo de caerme. A ver ahí. Necesito agarrar pistas. Mirá, y muy importante, nos vamos a llevar un casquito cada uno para conducción segura. Así que estamos re contentos de poder sumar bicis a nuestra aventura. Como les contábamos recién, era algo que teníamos muchísimas ganas de poder sumar. Bueno, acabamos de guardar la primera bici. La verdad que queda muy fácil, tiene el gancho para colgarlas ahí y solo le sacamos la rueda delantera que tiene esta palanquita de sacado rápido, así que no hay que desarmar nada. Y guardamos una, ahora vamos a guardar la segunda. Me encanta el color, le da mucha vida a Hakuna Matata. Queda recopada. Bueno, acabamos de meter las dos bicis. Renegamos un poco porque no trajimos nada, ni linga, ni soga, nada, así que bueno. No queremos que se raye nada, está todo nuevo, bici nueva, casita nueva, pero estamos re contentos con las adquisiciones. Así que muchísimas gracias a la gente de Tomaselli por confiar en nosotros. Bicis ya cargadas, nos estamos metiendo al centro de Córdoba capital porque seguimos dándole mimos a la nueva Hakuneta. Vamos a polarizar los vidrios y le vamos a colocar a todos los vidrios un film antivandálico por seguridad. Así que nos estamos yendo para allá. Vamos a ver qué tal queda. Hay varias figuras en Córdoba. Este, si yo mal no recuerdo, es el hombre urbano. Hombre urbano, sí. Después está la mujer urbana. Y allá lo que se ve atrás, que es como ese panal de abejas, es lo que es casa de gobierno de Córdoba. ¿Metiste un momento ñoño así imprevisto? ¿Me sorprendiste? Bueno, pasa que voy viendo y me voy acordando y para contarle a la gente que nos sigue, para la gente que nos sigue que no es de Córdoba. Y lo mejor de andar haciendo todas las cosas con nuestra casita a cuestas es que mientras nosotros estamos por acá trabajando, están los chicos ya poniéndonos el polarizado en los vidrios, algo muy suave. Y como contaba Santi, el film antivandálico, que nos parece algo para tener más protección y seguridad a la hora de andar por ahí, por las rutas, por la calle. Estamos sufriendo con los puentes de Córdoba, miren lo bajitos que son. Pasamos, pero hay unos alambres allá atrás. Pegaron uno de los enrejaditos. No saben lo que venimos sufriendo, pero pasa. Estamos a punto, creo que, no sé si de vomitar de los nervios que venimos pasando con los puentes. Bueno, este sí es más alto. Encima, caos de ciudad grande, a los bocinazos, porque nos tuvimos que parar a ver en dos puentes si realmente pasábamos. Ay, por eso no nos gustan las grandes ciudades. Capaz que es alto igual que el camper, pero como todavía no le tenemos la mano. No, pero yo no hablo de eso, hablo de que los puentes son re bajitos. Re bajitos son. Ay, qué mal que me siento. Bueno, ya un poco más tranquilos. Al final acá pueden ver, tenemos el parabrisas y el vidrio con el polarizado que nos quedó re lindo, estamos re contentos. Bien suavecito. Ya que estamos pasando por el Parque Sarmiento, un lugar bastante icónico acá en Córdoba. Así que
Ay, todavía no se me pasa el estrés. ¿El estrés de los puentes? El estrés de los puentes. Después de haber estado disfrutando en Córdoba con amigos especiales, con unos de ellos estuvimos compartiendo por allá en diciembre del 2020 una travesía tremenda a los refugios del Bolsón Fede Vicky. Si no vieron esos videos, vayan a verlos porque vale la pena. Y también estuvimos con Solcito Fijo y Motorcoy. Compartiendo en el Chaltén. Los conocimos allá, así que como siempre decimos, en el viaje vamos haciendo amigos también y se hacen amistades para toda la vida. Ahora estamos volviendo para el trébol porque le vamos a seguir dando mimos a la jacuneta nueva, unos mimos muy coloridos le vamos a dar porque la vamos a plotear completa, así que nos está esperando Vero, que en un rato le vamos a llevar la camioneta. Vamos a hacer el primer cruce de provincia con la jacuneta. Estamos ingresando a la provincia de Santa Fe. Dejamos Córdoba, estuvimos un par de días. Ya estamos en el trébol y miren, ahí tenemos la jacuneta blanca. Como les habíamos contado anteriormente, creo, si mal no recuerdo, en Silfred no te lo entregan así, sino que te lo entregan con unas fajas de colores, como estas que vamos a dejar en la foto acá. Pero nosotros le pedimos que lo dejaran en blanco porque vamos a usar esas mismas fajas, pero van a estar integradas con un super ploteo que les vamos a hacer. Así que en este momento es la última vez que lo van a estar viendo blanco y ahora nos vamos a plotearlo. Bueno, ya trajimos la jacuneta, le vamos a dar la llave en este preciso momento a Vero de Mandala Diseño, que es la que nos va a hacer todo el ploteo de la jacuneta. Es como dejarle un hijo prácticamente, porque ni lo hemos manejado. Sí. Los vemos pronto y esperemos que les guste tanto como a nosotros. Ojalá que sí. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.